Ya, ahí estoy grabando con Streamlabs. Estoy grabando solo mi voz por si acaso. Y, también les voy a pasar un video cuando lo busque. O lo voy a dejar esto en campus virtual para que puedan programar directo por consola. No sé, por ejemplo, este main.cpp que dice hola mundo, hacen correr una terminal. Y, por command prompt, porque PowerShell no me gusta. Entonces me cambio a... Este es C++. ¿Pueden abrirlo? ¿Alguien me avisa, por favor, aparte de por el chat? Por el micrófono, por favor. Ya no sé si les aparece absolutamente lo mismo que tengo acá. Pero que recién he estado haciendo unas pruebas. Esto, bueno, sin el Hola Mundo, es el main principal de cualquier archivo en C++. Después tengo que hacer unas correcciones de lo que pasa en clase, que también voy a hacer las correcciones dentro del PowerPoint cuando lo arregle. Porque la costumbre de programar en lenguajes de alto nivel me hizo equivocarme en unas explicaciones, sobre todo en la parte de los get, que claro, ahí los compañeros me dijeron que para los return tiene que tener el tipo de variable. Por ejemplo, si quiero hacer un... Vamos a hacerlo acá arriba, no sé, un int sumar int a, coma int b, y quiero hacer un return de a más b. Y después acá ocupar, no sé, int suma es igual a sumar 1,3, 1,3. Y no sé, hacer un cout. A ver cómo corre esta cuestión. Ok. Sí. Sumar. ¿Por qué no me deja? ¿Alguien sabe?
Oh, ahí sí. 1 más 3 igual a 4. En los get tiene que hacer un return de algún tipo. Y lamentablemente me equivoqué ahí. Bueno, para el caso da lo mismo. Pero ahí me equivoqué al decir que se ponía void igual. Porque estoy acostumbrado a programación en Kotlin. Y en Kotlin uno simplemente hace una función, un fun. Y dentro del fun tú puedes tener 10.000 return. Y puedes hacer un return string, después, dependiendo del caso. Entonces, y acá lo único que tienes es un fan. Y aquí le pones el tipo, de, por ejemplo, de algunas cosas que quieras hacer antes del constructor. Entonces, me equivoqué ahí. Esto también está mal. Por la costumbre, lamentablemente. Pero voy a corregir. Y aquí lo vamos, y esta clase que como dije la estoy grabando, entonces supongo que se va a subir bien y va a estar bien ahí la explicación. Y también voy a tratar de explicarlo al inicio de la siguiente clase el jueves que viene. Jueves que viene es 8. Ya. Ya, ahora, ¿por qué necesito que lean el taller? No sé si lo tengo por acá. Acá, 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 acá. Taller. Ya, no sé si lo pueden leer ahí. Necesito que lo lean. Les voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Y si lo pueden ver en su computador, mucho mejor. Eh, um, Porque vamos a hacer algo similar y necesito ir contestando sus preguntas a medida que vayamos programando, ¿ya? Para que vayan viendo un poco lo que es la sintaxis, cómo se va haciendo. Sobre todo hay unas partes que son bastante complicadas para mí. Eh, por ejemplo, la creación de un menú o la navegación por comandos, ¿ya? Que valen pocos puntos, pero todo suma. Aparte, sin el menú principal, no van a poder hacer todo esto. Agregar datos, modificar datos, buscar datos, ¿ya? Entonces, es lo que menos punto vale, pero es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces necesito que se lean el taller ahora, 5 minutitos, y vamos haciendo las cosas que más les compliquen. No el mismo taller, no voy a hacer el taller por ustedes, pero podemos hacer algo, el inicial, ¿ya? Entonces, 5 minutitos, léanlo, vuelvo al tiro y me hacen todas las preguntas correspondientes.
Ya, ¿alguna pregunta sobre el taller específicamente? Ya, ¿te refieres a este tipo, manejo de excepciones? Ya, eso es importantísimo. Mira, por ejemplo, eh, um, vamos a quitar esto y vamos a agregar un cout ingresar número o ingresar a, ¿ya? Endline. Vamos a hacer un int a. Y vamos a ingresar b también. Y aquí vamos a hacer un suma es igual a sumar a, b. Por ejemplo, si yo ingreso A, no sé, un 1, ingreso B, un 4, me suma 5, todo bien, ¿cierto? Aquí vamos a hacerlo más bonito. Vamos a poner la suma es 2 puntos, espacio, a ver ahí. 5, 5, la suma es 10. Hay ningún problema, estoy ingresando números correctos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en vez de eso pongo F? El programa corre, ¿cierto? Pero en vez de darme una respuesta correcta al ingresar F, lo que estoy haciendo, el programa lo está tomando, el sein, lo está tomando como un bit, no me acuerdo del nombre, pero lo está traduciendo, esa F a int, ¿ya? Y me está dando un valor nada que ver y el próximo sein está tirando error, porque le está agregando igual datos, porque está haciendo un... Ay, ¿cómo se llama cuando tengo binario y me paso y todo vuelve a cero? Tiene un nombre específico, no me acuerdo. Lo hacía el profesor Chait. Se me olvidó por completo, dormía totalmente en esa clase. Eh, um, entonces me lo está tomando mal. Entonces no está comprobando datos. Me está dejando hacer el trabajo, ¿cierto? Pero no está comprobando absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Sein es un método, ¿ya? De la librería IOStream. Entonces yo puedo comprobar, tiene una función dentro de ese método que me sirve para comprobar si el texto que ingresé o lo que ingresé a través de consola corresponde a la variable que yo le estoy pidiendo. Entonces lo que va a hacer es comprobar, por ejemplo, si A es un int. Esta función es si fue bueno o no. ¿Ya? Es súper sencillo. Sein.good. Si es distinto, en este caso, por ejemplo, si es distinto, o sea que no fue el valor que yo quería ingresarle, del tipo que yo quería ingresarle, va a ser X cosa. Por ejemplo, un cout, el valor ingresado no es correcto, saliendo de la aplicación. Veamos si corre. F. El valor ingresado no es correcto saliendo de la aplicación. ¿Ya? Lo que hizo acá el sein.good es si el valor ingresado no corresponde al mismo tipo de lo que yo le pedí, en este caso A es un int, F es un char, ¿ya? Si no corresponde al mismo tipo, entonces me manda el mensaje el valor ingresado no es correcto saliendo de la aplicación. A eso se refiere el taller con... ¿dónde está? La aplicación tiene que ser capaz de validar datos, ¿ya? En este caso, no sé, si yo pongo ingresa el valor de A, no lo sé, el valor ingresado no es correcto. ¿Ya? Ahora, la idea es que no me saque simplemente de la aplicación, sino que fome. ¿Ok? Entonces,
Yo puedo hacer un while. Mientras el valor ingresado no sea correcto, me pide lo mismo. ¿Ya? Y esto me va a tirar un error súper estúpido. Entonces, por ejemplo, G no es correcto, va a ser infinito. Porque no estoy... Le mandé el valor, sein no fue correcto, va a entrar de nuevo, pero este sein es distinto, es una llamada a función distinta. ¿Ya? Entonces sein va a seguir sin ser correcto. El original, el de A, este de acá arriba, me va a mostrar eso, no voy a poder hacer nada porque inmediatamente va a seguir con el while y me va a volver a entrar infinitamente. Entonces lo que tengo que hacer acá es poner un sein punto, si no me equivoco, es clear para que borre el anterior, ¿ya? Pero eso no basta, porque lo va a volver a tomar, lo guarda en memoria. Entonces, a pesar de que yo borre el sein anterior, que es como un destructor de función, a pesar que yo destruya la función anterior, va a seguir estando guardado en memoria, ¿ya? Y va a seguir con el resto, va a pasar absolutamente lo mismo. Entonces lo que yo tengo que hacer, aparte de eso, es decirle que borre lo que ya estaba en memoria. O que ignore lo que viene después, en realidad. Entonces aquí tengo que poner... numeric limits. Esto es no solo para int, esto sirve para cualquier tipo de dato. String size. Y aparte le tengo que decir que los espacios también, si no me equivoco, es así. No me va a dejar tampoco ocupar esto porque numeric limits es parte de otra librería. Entonces tengo que ingresarla. Hago el include limits, ¿ya? Y si no me equivoco, con esto me debería dejar ingresar a F, ingresar a F, ingresar a F 3. Y me va a ver 4 y me da la suma 7. Entonces, para hacer la validación de datos, sea cual sea el dato, necesitan aprenderse este método de validación. Esto no se ve bonito para nada. Entonces después yo puedo crear, por ejemplo, un void de validar int. Y aquí yo muevo todo esto, lo muevo para acá, y aquí lo único que ya hago es llamar a la función validar int. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Les quedó claro? Ah, pero dame un segundo. Me gustaría explicar esta función igual. ¿Qué es lo que hace esta función? Como dije antes, tengo mi sein, mi función sein, y yo le agrego un valor que no es correspondiente, en este caso a esta variable. Le hago la pregunta, ¿sein fue bueno? No. Entra, borro el valor que le ingresé. ¿Ya? Se borra el valor que ingresé, pero no se borra de memoria. Entonces lo que tiene que hacer es ignorar numeric limits, es el valor, se podría decir, el array de lo que ingresé. Ya, stream size es lo que ingresé, el largo del stream, y yo puedo ignorar cierta cantidad. ¿Ya? Puedo no ignorar el mensaje completo, puedo ignorar cierta parte. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy leyendo datos de un archivo y este archivo es de Data Science y tiene separadores de punto y coma? Pero yo dentro de mi programa puedo poner una excepción porque conozco los puntos y coma, ¿ya? Pero ¿qué pasa si... ¿qué sucede si hay otro tipo de separador? Por ejemplo, un espacio, ¿ya? Entonces yo puedo darle, pero que sé que está antes de que comience el mensaje. Entonces sé que le puedo dar una lista, un límite de este stream size, del largo del mensaje que ingresé, para que eso lo borre y que después vuelva a hacer la comprobación del sein, ¿ya? Eso es lo que significa esto. No creo que tengan que pensar mucho en eso. Sino, tampoco les voy a decir que se lo aprendan de memoria, sino tienen que saber cómo opera esta función, pero dudo que lo ocupen dentro del... porque no estamos leyendo directamente desde archivos, sino que estamos ingresando datos desde la consola, ¿ya? Entonces, apréndanse esta línea, bueno, estas 3 líneas, ¿ya? Para hacer comprobación,
pero también para un futuro, quizás para el último taller, van a tener que saber ocupar esta función, porque lo más probable es que les pasemos una lista, un archivo con datos, por ejemplo, una lista de profesores, una lista de alumnos que van a tener separadores, ¿ya? Y estos separadores tienen que aprender a manejarlos idealmente con esta función o con utilizando cadena de caracteres, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda? Es un tip. Mira, si busco un alumno que se llama Carlos, que ingresé. Ahí me falta, ahí se nota la falta de aprender a escribir. Que ingresé o no anteriormente y al buscar pongo Caros en vez de Carlos, me equivoqué, no escribí la L. La aplicación tiene que buscar en la lista de alumnos, obviamente, encontrar o tratar de buscar este string y decirme que no existe. Porque yo ingresé Carlos, no Caros. A menos que haya ingresado también un alumno que se llame Caros, pero no entraría dentro de este supuesto. Y que lo vuelva a intentar. O sea, lo mismo que tenemos acá. Por ejemplo, escribo el número incorrecto, escribo F, no es un int, ¿ya? Yo tengo una lista, por ejemplo, de int, y quiero que me busque entre esa lista, ¿ya? Entonces yo busco, no sé, 3 y 3 no está en esa lista. Entonces me debería decir algo así como el valor que buscas no existe. Chuta, no estoy escribiendo acá. Ahora sí. El valor que buscas no existe, coma, inténtalo de nuevo. ¿Ya? Entonces, en vez de, si busco Caros, en vez de Carlos y Caros no está en el array, entonces va a buscar en todo el array de alumnos, me va a decir este mensaje, el valor que buscas no existe, o el alumno que buscas no existe, inténtalo de nuevo, y que me deje buscar de nuevamente un alumno y que ahora lo escriba bien. Si encuentra al alumno, por ejemplo, escribí Carlos, no escribí Carlos, escribí Carlos, lo escribí bien, si encuentra al alumno, debido a que lo ingresé y lo escribí bien, debe proporcionarme las opciones de editar o eliminar. Entonces yo voy a buscar Carlos, dentro de la búsqueda voy a buscar Carlos, me va a aparecer toda la información de Carlos, me va a aparecer el nombre, el apellido, me va a aparecer, ¿qué más tiene que tener esta cuestión? La carrera, el semestre de la carrera, nombre, apellido, la edad, los ramos que está cursando en una lista, me los tiene que mostrar todos. Y ahí después me tiene que dar las opciones en un menú si quiero editar o eliminar. Esto es parte del módulo de búsqueda, ¿ya? De búsqueda de datos, ¿ya? Y a través de este módulo de búsqueda de datos me tiene que enviar al módulo de modificar datos, que puede ser modificar o eliminar. Fue como un supuesto para que entendieran un poco cómo crear los menús, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna otra duda respecto al taller? Ya, voy a tomar eso como un no. Entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a borrar, lo vamos a borrar. ¿Sí? Sí, es un... No creo que lo ocupen porque los objetos, como puse acá, van a estar dentro de un array, lo más probable. ¿Por qué les puse este alcance? Para que sepan que va a ser un array, ¿ya? O sea, tengo que poder crear un máximo de 10 ramos, un vector de 10, un vector de 100, un vector de 5. Como están trabajando con un array, no necesitan punteros, ¿ya? Si los quieren ocupar para hacer el trabajo más fácil, en vez de estar buscando, por ejemplo, hacer que durante la sesión me cree punteros, me cree objetos de puntero tipo cookie que estén
mientras ocupo la aplicación para hacer la búsqueda más fácil, tipo indexación, pero una indexación muy primitiva, va a ser puntos extra. ¿Ya? Si van a ocupar punteros solo porque sí, porque es para crear uno y ganarse los 10 puntos, yo lo voy a ver, voy a leer su código, voy a estudiar el código, voy a ver que no me están sirviendo de absolutamente nada, entonces no van a tener los 10 puntos. ¿Ya? Pero si los van a ocupar, por ejemplo, como dije recién, para hacer una pseudo indexación súper primitiva, que sean punteros tipo cookie, así como cada vez que yo creo un alumno, cada vez que yo creo un alumno, me guarda un puntero con ese alumno, ¿ya? Esto le estoy dando prácticamente la solución para que lo hagan, así que presten atención. Creo un puntero con ese alumno. Y si justamente me equivoqué al agregar los datos y quiero ahora modificarlos, el puntero ya me está diciendo en qué espacio de memoria está. Entonces no necesito recorrer todo el vector para encontrar ese alumno, sino que solamente necesito ocupar el puntero. Y el puntero me va a decir inmediatamente. Entonces no tengo que hacer una búsqueda, ¿ok? Una indexación súper primitiva. Si veo eso, se ganan estos 10 puntos. ¿Ya? O algo similar, cosas similares. Por ejemplo, crear lo mismo, crear un vector tipo cookie que me vaya guardando los punteros de ingreso de memoria. Por ejemplo, de las últimas 3 o 4 cosas que agregué. Sea ramo, sea alumno, sea profesor. Entonces así puedo ingresar más rápidamente a la información sin tener que buscar por el array entero. Porque si tengo 100 alumnos y tengo que buscar en el vector de 100 y tengo 100 alumnos agregados, mejor tener un puntero a los últimos 3 que agregué o algo por el estilo. ¿Ya? Ujú. Eh, no necesitas directamente un puntero porque el puntero me va a indicar en qué espacio de memoria está, ¿cierto? Pero como yo tengo un array con las cosas que voy guardando, entonces también en vez de ocupar el puntero puedo buscar dentro del array. Puedo hacer las dos cosas. Internamente está ocupando punteros, pero no es algo que yo hice en el programa. Si yo busco dentro del array, por ejemplo, yo busco Carlos, entonces ¿qué es lo que hago? Hago un for dentro del array de alumnos, ¿ya? Hasta encontrar el nombre Carlos. Lo más probable es que tengan que poner algo más tipo... No, no, hasta encontrar Carlos. De hecho, ahí van a tener que hacer un manejo de búsqueda que por acá... mostrar los datos específicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hay dos alumnos que yo les pongo el nombre Carlos? Van a tener que ser capaces de manejar eso. Por ejemplo, mostrarme los dos datos y mostrarme en el menú que yo escoja cuál Carlos quiero ver. Pero nada de eso necesito hacerlo con punteros. Yo puedo guardar los datos, por ejemplo, en un array temporal, por ejemplo. Pero voy a dar puntos extras y en vez de guardarlos en un array temporal, que sería lo más fácil, me los van guardando en puntero. No es necesario para este trabajo, no es necesario ocuparlos. ¿Ya? Porque puedo buscar todos los datos directamente en array que voy creando. Los puntos extra, yo no necesariamente te voy a dar los 5 puntos, por ejemplo. Estos son los puntos máximos, ¿ya? Dame un segundo, Cristian. Puntos máximos. Entonces, a lo mejor el menú que ustedes hacen tiene algún tipo de bug, algún tipo de error, y yo lo encuentro. A que sea perfecto todo, ya, pero todo, así que tenga el máximo de puntos en absolutamente todo, incluyendo los puntos extra. ¿Qué vamos a hacer ahí? Primero los voy a felicitar porque dudo que suceda. Ya, soy súper bueno para encontrar problemas. Pero si pasa, eh, um, cada 5 puntos extra les voy a dar... no,
si de verdad es que no va a suceder, pero si sucede y tienen todos los puntos de toda esta parte de acá arriba, ¿ya? Y aparte de eso, tienen, aunque sea un punto extra, les voy a dar una décima por cada... son 20. Por cada 2 puntos extra que tengan, les voy a dar una décima. ¿Ya? Pero una décima que ustedes, que el grupo pueda ocupar donde quiera, porque ya tendrían un 7 en esta parte del taller, entonces no pueden tener un 7,1, 7,2, 7,x. Un 8, lo más probable, un 9 se sacarían, sería estúpido. Entonces después pueden ocupar solo para taller, esas décimas. ¿Ya? Aunque dudo que las vayan a ocupar, porque si tuvieron todo bueno acá, lo más probable es que dentro de los próximos talleres van a tener todo bueno igual. Pero en el caso hipotético, ya, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces si sacan todos estos puntos tendrían 10 décimas, 10 décimas. Un punto completo para algún otro taller. ¿Les parece? Pero no va a pasar. Aviso al tiro. Ya, ya. Imagínate que dentro del menú yo te estoy pidiendo simplemente que yo pueda buscar los valores de un profesor, de un ramo o de un alumno, ¿cierto? O poder modificarlos, actualizarlos, X. Pero si alguien viene y me pone dentro del menú, por ejemplo, que alumno Carlos tiene ramo 1, ramo 2 y ramo 3, ¿ya? Que puede tener un máximo de 5. Y me deja dentro del mismo menú poder ingresar al ramo, eso yo lo tomo como extra. No es algo que les estoy pidiendo, pero sería genial poder verlo. O por ejemplo, si yo estoy buscando un ramo, dentro de los ramos, por cada ramo se necesita saber el nombre, carrera y sala donde se dicta. O sea, en el momento en que yo busque un ramo, me va a aparecer el nombre como información, nombre del ramo, la carrera a la que pertenece el ramo y en qué sala se dicta el ramo, ¿ok? Pero si aparte de eso, además me muestra una lista de los alumnos que tienen inscrito ese ramo, haciendo una búsqueda dentro del array de alumnos, puntos extra. ¿Ya? Lo mismo con profesores y ramos. Si dentro de los ramos, aparte de decirme los alumnos, me dice el profesor que lo dicta, puntos extra. ¿Ya? No sé si se entiende ahí. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto al taller? Ya vamos a pasar un poco a lo que vamos a hacer la clase alumno. Vamos a ingresarle el nombre a un alumno y después poder modificarlo. Pero, y con headers y CPP. ¿Pero alguna otra duda respecto al taller? Ya. Vamos, entonces voy a crear un archivo que se va a llamar alumno.h, que es el header de alumno, y vamos a crear alumno.cpp. Voy a hacerlo acá igual. File, new file. eh, Acá mejor. Lo vamos a borrar. Alumno.h, alumno.cpp. Y después se lo voy a copiar y pegar, no. Ya, entonces lo primero que tengo que hacer es meterle el include, porque sé que lo voy a ocupar acá. Entonces tengo mi alumno.h y dentro de alumno.cpp también, porque aquí en los header van la definición de, como expliqué antes, la definición de lo que va a ser la clase, de lo que vamos a ocupar. Entonces, ¿por qué me hace eso? Alumno.h. Y aquí le vamos a hacer el pragma once para que lo llame una sola vez. Esto está bien, ya. Entonces vamos a crear la clase alumno. No me acuerdo si ocupa esto. Ya. Tengo mi public, no, mi private.
¿Qué necesito para alumno? Ponte tú, necesito el string nombre y necesito un int edad. Súper simple. Public. Aquí tengo que lo primero que hacer mi constructor, alumno. Vamos a hacer un int get edad. Y esto va a recibir un int edad. Tengo un string get nombre. Esto va a recibir un string nombre. Tengo un void. Vamos a hacerle solo los getter y los setter. Set edad y void set nombre. Esto está mal. Sí. Me acabo de dar cuenta. Set, este es un int edad y este es un string nombre. Ya, ¿qué es necesario acá? Por ejemplo, no sé si en este compilador, por ejemplo, yo puedo ocupar strings. Entonces lo primero que hago es incluir los strings. ¿Ya? Normalmente en la mayoría de los compiladores, por ejemplo, acá yo puedo ocuparlos directamente. No sé, string... string... saludo es igual a hola mundo saludo. Yo debería poder, si no me equivoco, hacer esto directo. Claro, hola mundo. Aquí me deja sin necesidad de incluir la librería de string. Me deja ocuparlos porque mi compilador me deja, en este caso hacerlo dependiendo del compilador que se ocupe, ¿ya? En este caso no sé si me deja, entonces prefiero ponerlo arriba sí o sí, ¿ya? Y, creo que ahí está todo, alumno int que te da, bla 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 bla, ya. Y aquí tengo la definición de lo que va a ser la clase, ¿ya? Y dentro de alumno CPP lo que quiero hacer es construir las funciones de esta clase, ¿ya? Entonces recuerden, recuerden, los h es como si yo hago aquí un include alumno.h, entonces lo que en realidad estoy haciendo es tomar todo esto y pegarlo acá arriba, ¿ya? Eso hacen los include. Entonces yo tengo que saber bien el orden para hacer las cosas. ¿Por qué se ponen acá arriba? Porque, por ejemplo, aquí dentro del int main quiero crear un alumno A1. Para construir este objeto, esta entidad A1, que es de la clase alumno, entonces tengo que tener arriba del main la clase. Entonces este include, ¿qué es lo que hace? Tomo todo esto y abajo del include, o aquí mismo, esta línea, lo que hace es hacer eso. ¿Ya? Lo vamos a sacar por ahora. Y aquí escribo los constructores. ¿Qué es lo que hace esto? Los constructores de las clases normalmente se escriben abajo de la misma. Entonces yo podría hacerlo aquí, directo, ¿ya? Pero lo hago desde acá porque en caso de que, por ejemplo, yo solo quiera trabajar en la clase alumno, que de hecho es algo que aquí no van a ver porque aquí yo tengo un run nomás y punto. Pero acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero compilar a través de consola estos tres? Yo aquí, para compilar, para crear el exe principal, le digo que bajo este cpp quiero construir el punto exe, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero no hacerlo solamente sobre este cpp, sino que quiero ocupar todos los archivos, porque todos están relacionados? Lo que tengo que hacer, como sé que estoy en esa carpeta, en esta carpeta, la carpeta C++ Projects, entonces le pongo un asterisco y me compila todos los cpp de esta carpeta, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, no quiero trabajar con todos los cpp. Yo no quiero trabajar con todos los cpp. Yo quiero solamente trabajar con alumno.
porque estoy en una empresa y a mí solo me toca trabajar con algunos CPP nomás, entonces no necesito compilar absolutamente todo. Puedo compilar solo los headers que necesito y los CPP con los que voy a trabajar. No necesito compilar absolutamente todo lo otro. A lo mejor tengo 1000 archivos, por ejemplo, ¿ya? Pero yo solo quiero trabajar con 10, entonces no necesito compilar el problema entero, sino que solo necesito compilar lo que yo necesito. Entonces por eso existen los CPP. Podría hacerlo todo dentro de los headers, pero los headers yo no puedo compilarlos. Los headers son librerías, ya me agregan funciones, funciones a través de .cpp, ¿ya? Entonces si trabajara solo con headers, ¿podría hacerlo? Sí, pero tendría que compilar el main. En cambio, si solo quiero trabajar con esto, puedo solo compilar alumno.cpp y hacer las pruebas unitarias que necesite. Entonces, dentro de alumno.cpp, lo primero que hago es realizar el constructor. Esto era alumno, dos puntos, alumno. Y listo, es el constructor de la clase. Después tengo el int getEdad. Int. Era así, ¿cierto? Ya se me olvidó por completo. GetEdad. Y este me tiene un return. Edad. Tengo mi string. Alumno. Dos puntos. Get nombre. Y este me hace un return nombre. Y los void. Alumno setEdad. Que esto recibe un int edad. Y aquí lo que quiero es que la edad de la clase, o sea, edad, sea igual a edad, guión bajo edad, que es lo que recibió. Y lo mismo con el otro. Este es set nombre, string nombre, nombre. Entonces aquí yo ya creo que está bien todos los constructores de esta clase. ¿Ya? Aquí tengo la clase, entonces ahora me debería poder venir acá, si no me equivoco, y por ejemplo crear alumno A1. Y yo quiero crear alumno no, A1 punto set edad. Vamos a hacerlo más bonito. Un set ingrese edad de alumno. Un salto de línea. Y un sein a 1 punto no. Vamos a crear un int edad acá. Int edad. Vamos aquí a agregar edad. Vamos a hacer que a 1 punto set edad y le vamos a agregar edad. Y por ejemplo después podría poner seout. Vamos a tomar edad y que edad sea igual a 1.getEdad. Entonces tenemos el seout, va a ser igual a la edad del alumno es 2 puntos edad endline. Veamos si funciona. A lo mejor lo más probable es que no funcione. Estas cosas nunca funcionan a la primera. Run string nombre. Un segundo.
Sí, pero no me deja. Nombre. Esto es lo mismo. Strings 9, glory type. Oh, tengo que agregar la librería de CTD. ¿Cuál es la librería de CTD? Un segundo, un segundo. Un segundo. Que esto era un error de librería. Necesito agregar. Ta, ta, ta. Acá está. Necesito tomar esto porque no le estoy agregando los STD. Ahora sí, ingresa la edad de alumno, 13, no, muy poco. 21, la edad del alumno es 21. Ah, porque me estaba tirando error por la librería del... O sea, la librería está en IOStream, pero acuérdense que si yo quito esto, esa primera línea, el using namespace std, entonces en cada una de las cosas que yo utilice de IOStream, tengo que poner std 2.2. ¿Ya? En todas las cosas que yo utilice de esa librería. En cambio, todo eso, en vez de escribir eso, puedo ocupar directamente las cosas de IOStream sin necesidad de poner eso en cada línea, simplemente agregando eso antes, después de la declaración del include. ¿Ya? Esto es súper importante para ahorrarse mucho, y lo más probable es que si lo quitan y tienen que hacer esto en cada cosa que hagan, bla, bla, bla. De hecho, creo que en el endline también tiene que ir. ¿Ya? Eso mismo, a mí, por ejemplo, a mí, ¿qué pasa si se me olvida usarlo acá, dentro del endline? Me va a tirar error. Y puede ser que no encuentre dónde está ese error. ¿Ya? Aquí normalmente me va a decir en qué línea y en qué parte está dentro del compilador, pero no, este es un compilador súper bonito. De hecho, si están viendo aprieto Run, todo genial, todo bonito, me toma absolutamente todos los headers y los CPP que están al lado, y, pero no todos los compiladores son así. ¿Ya? De hecho, vamos a hacer lo mismo acá. Yo voy a copiar todo. Ahí, alumno.h y alumno.cpp. Ya, entonces yo, por ejemplo, para poder correr esta aplicación acá, tenía que hacer, si solo creo la aplicación a través del main.cpp, ¿ya? Le aprieto enter, me va a crear el exe, ¿ya? Pero mi main.exe, espérate, esto no lo guardé, tengo que guardarlo, no se olviden de guardar los archivos siempre. Me va a tirar error, ahora sí, al compilar, porque no existe la clase alumno. ¿Ya? Dentro de main, a pesar de que le está haciendo el include y que con el include debería haber esto, no existe. ¿Ya? No hago una referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer estos constructores hacer aquí dentro del mismo. Me toma el alumno.h, pero no me está construyendo las cosas por el alumno.cpp. Entonces tengo que compilar todos los archivos .cpp que tengo en esta carpeta. Le pongo el asterisco para decir que son absolutamente todos. Y creo mi main.exe. Entonces mi main.exe, ingrese la del alumno, 34, la del alumno es 34. Esto lo tienen que tener súper claro por si acaso, porque les puede tirar error. Si tienen las cosas en distintas carpetas, por ejemplo, no sé, yo creo acá un new folder, le pongo headers porque quiero ser más ordenado y muevo esta cuestión a headers, ¿ya? Tengo que especificar eso. ¿Ya? Hay otros compiladores que me lo dejan hacer automático, que no me piden los paths, las rutas de los archivos para poder trabajar.
Pero aquí sí. Y lo más probable es que si trabajan por consola donde sea, les van a pedir que lo hagan. ¿Ya? Y sigamos acá. Entonces, por ejemplo, tengo esto. Pero ¿qué pasa si le pongo F? La edad del alumno es 0. Qué raro. ¿Por qué me dejó realizar el programa? ¿Por qué me dejó ejecutarlo? Porque no encuentra el error en ningún lado. El F lo traduce a bit, se me olvida el nombre, no me acuerdo en este momento, pero lo toma, lo traduce a este otro tipo de variable y me lanza acá el primer dato. ¿Ya? Entonces tengo que hacer lo que hice antes, el tema de comprobar el tipo de valores. Tenemos el ingresar edad de alumno. Vamos a hacer esto mismo, pero vamos a ingresar, ingrese nombre de alumno. Esto lo vamos a poner edad, edad, edad. Lo vamos a poner acá. Vamos a tomar todo esto. String nombre, sein nombre, a 1 punto set nombre, nombre, y aquí vamos a poner un nombre es igual a 1.get nombre y la edad del alumno. Y, la edad del alumno, nombre es, veamos si corre. Nombrar. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué? Acá. Ingresa la edad del alumno, 34. Ingresa el nombre de Carlos. La edad del alumno Carlos es 34. Y esto después, ese A1, como yo puse acá, que tenía un máximo de 5, yo creo un array. Entonces yo lo que puedo hacer en un inicio es tomar alumno, lista, alumnos, que sea de 100. Y lo que hago después de crear esto, entonces lo que hago es que hago un for para ir revisando la lista de alumnos. Si es que no tengo la lista de alumnos, busco un espacio que esté vacío y ahí agrego el alumno nuevo que acabo de crear. ¿Ya? Si no tengo espacio dentro de la lista, tengo que poder manejar la excepción. Me tiene que decir por pantalla que ya se alcanzó el máximo de alumnos. Y ahí me tiene que hacer una pregunta. ¿Qué pregunta me puede hacer? ¿Deseas borrar un alumno? ¿Deseas o no agregar este nuevo alumno? Simplemente. ¿Ya? Pero no puedo tener más de 100. Si quiero agregar a este alumno Carlos igual, a pesar de que ya tengo mi lista llena, tengo que borrar uno. Y ahí me tiene que lo más probable mostrar una lista de todos los alumnos y dejarme escoger cuál tengo que borrar. Ahí pueden ocupar punteros nuevamente. ¿Ya? Se los digo para que puedan, aunque sea, tener los puntos extra de esta última parte. ¿Ya? No es necesario que los ocupen, pueden hacer el manejo a través de array simplemente, pero es mucho más fácil hacerlo de esta manera. ¿Ya? Más sencillo para el procesador y más sencillo para el compilador. ¿Alguna duda? ¿Lo que acabo de hacer esto? Espérate, eso vamos a dejarlo ahí nomás. Y por ejemplo, puedo subirlo al campus virtual como un... Tomo los archivos que creé acá, hago un zip de alumno ejemplo y lo subo al campus. No sé si les sirve eso. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que haga algo en específico? ¿Que no los ayude claramente a hacer el taller?
Dime nomás, porque a lo mejor alguien más la puede tener la misma y no la quiere decir porque... um, yo diría que es una situación que se va a volver a repetir, ¿ya? No sé si todos los sábados, porque por ejemplo, esta semana vamos a pasar el inicio de lo que es listas, teoría de listas y complejidad algorítmica. Entonces, voy a mandarles una tarea formativa, ¿no? No es necesario que la hagan, si la hacen, genial. Va a ser la primera que les voy a mandar. Denme un segundo que mis perros están ladrando súper cuático. Tengo como 4 perros por si acaso. Voy a ir a ver qué están haciendo. Ya, ahora sí. Entonces yo creo que el próximo sábado no voy a hacer una clase específicamente de esto. El siguiente, cuando ya termine de pasar... El jueves 15 no vamos a tener clases. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase? ¿Alguien? ¿Quien sea? Sí, no, no, pero sí, pero lo otro que dije, aparte de eso, que la clase la vamos a realizar igual, no va a ser, la asistencia no la voy a tomar en esa clase, no la voy a hacer en la universidad, la voy a hacer online igual que esta, ¿ya? Y ahí voy a terminar de pasarles listas. Las clases van a ser grabadas, por si acaso. Voy a terminar de pasarles listas y vamos a hacer ejemplos en la misma clase, ocupando punteros y ocupando todo eso, por si acaso. Ahí por Cristian Moyano, un ejemplo de una lista con punteros. Como todavía no les paso listas enlazadas ni nodos, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un puntero, yo quiero hacer una lista de alumnos, por ejemplo. Yo no necesito crear, aunque me sería mucho más fácil, por ejemplo, crear un nodo.h, por ejemplo, y aquí crear un struct, que es un struct nodo, esta cuestión creo que no lleva paréntesis, y aquí solo le pongo los datos. Entonces, no sé, pues el dato, no, no me gusta directamente. No, porque los datos tienen que ser súper específicos. Mejor acá. Entonces, y si yo quiero hacer una lista de alumnos, del objeto alumno, entonces aquí lo que podría hacer es alumno, puntero. No, ni siquiera eso. Sí, 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 no. Alumno, puntero, a PTR. Entonces, si yo quiero crear una lista con esto, si yo quiero crear una lista de alumnos para no tener que hacer esto, por ejemplo, lo que puedo hacer acá es al final, como mi alumno, mi A1 que lo creé acá, tiene un puntero vacío en este momento que no apunta a ningún lado, lo dejo vacío, ¿ya? Lo dejo vacío, porque yo no tengo ningún otro alumno. Este sería el primero. Pero si tuviera otro alumno, si tuviera algún otro alumno creado antes, entonces dentro de memoria, acá, tengo que primero guardar el puntero. Entonces creo un alumno, creo otro APTR y hago que mi APTR sea igual a 1 punto... Disculpa, ¿era así? No, así. A 1. Entonces a mi puntero le estoy guardando la dirección de memoria a 1. Y si es que había algún alumno antes, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer es tomar la memoria anterior, tomar el puntero de la lista anterior y a esa lista que la tengo guardada en otro lado, lo más probable, no sé, en cualquier otro lado, a esa lista le agrego esta nueva variable. Entonces el puntero del alumno anterior que yo creé, no sé, A0 por ejemplo, A0, le asigno al puntero de A0 el, el valor de memoria de A1. Entonces sé que después de A0, A0 con su puntero me va a estar apuntando a A1. A1 me va a estar apuntando a A2. A2 me va a estar apuntando a A3. Entonces ahí yo voy creando una lista, ¿ya? Pero eso, como dije, lo vamos a ver cuando pase listas simples y nodos, por si acaso. Así que esto háganlo simplemente así. Alumno a lista opción.
No me acuerdo de qué estaba hablando antes, pero ¿alguna duda? ¿O alguna otra cosa? Esto lo voy a subir ahora cuando terminemos esto, lo voy a subir como un PDF lo más probable, o si no como un... No, no, porque después tendrían que ustedes hacer las mismas cuestiones. No, se las voy a subir como un zip con todos los archivos adentro. Ah, los jueves, sí. Y, o sea, el jueves 15. Entonces ahí les voy a hacer la clase online como esta, les voy a pasar lo que son, terminar de pasar listas, y eso va a ser como el primer bloque, y el segundo bloque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejercicios. Ejercicios de esto. Vamos a tomar, no sé, este mismo ejercicio, ponte tú, o este mismo ejemplo, y lo vamos a hacer con listas. ¿Ya? Y después de eso, ustedes me van a entregar van a tener después el 18, empieza el 18, bla, bla, bla. Me van a entregar la tarea el lunes 26. Y yo l- el jueves, el viernes 7, que va a ser la primera clase que vamos a tener después de todo esto, porque aquí tenemos la prueba, aquí tenemos la primera clase, el viernes, aquí tenemos el jueves 6 de octubre, el viernes 7 de octubre les voy a dar el segundo taller. El segundo taller va a ser hacer lo mismo que estaba aquí en este taller uno, un poco más complejo y con nodos y con listas simples, listas enlazadas, ¿ya? Y ahí van a tener 2 semanas de nuevo para hacerlo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Estas cosas pequeñas, hacer el menú principal, navegación por comandos, traten de hacerlas al 100%, traten de hacerlas lo más bonito que puedan, ya para ustedes, porque esto lo más probable es que lo van a reutilizar para el segundo taller y para el tercer taller. Entonces esto, mientras más claro esté, mientras mejor hecho esté, menos trabajo van a tener que hacer después. ¿Ya? Y por eso les recomiendo, les dejé, si no me equivoco, una cuestión interactiva ahí abajo del taller que es Solid con gatitos. Ya, léanlo. Porque esto les da como unas pequeñas. Unas pequeñas. ¿Qué es Solid? Solid es un marco de trabajo que se ocupa dentro de lo que es desarrollo de buenas prácticas. ¿Ya? Como dice acá, no son verdaderas ni, o sea, no son verdades absolutas ni leyes, pero son buenas prácticas. ¿Ya? Y, léanlo. Si no lo entienden con gatitos, no lo van a entender con nada. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna duda? Antes de terminar esto. Ah, sí, sí la estoy viendo. Se pueden poner las variables directamente en el constructor. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo poner las variables directamente en el constructor? ¿Acá? Ah, acá, en el constructor de la clase. Por ejemplo, decir string nombre, coma, int, edad, y hacerlo acá directamente. Entonces tengo mi string nombre, coma, int, edad, y hago que mi edad sea igual a edad y que mi nombre sea igual... Chucha, ahí está. Nombre... Creo que lo hice bien. Nombre, edad, nombre. Esta cuestión está bien. Y aquí yo creo alumno A1, entonces por ejemplo con el constructor le puedo poner al tiro, me puedo ahorrar todo eso y ponerle aquí Carlos, coma, espérate, no. Sí, nombre, edad. Carlos 33. Sí, puedo hacerlo, justamente, pero yo no lo voy a ocupar porque aquí lo estoy haciendo dentro del programa. Recuerden, yo no voy a ver el código, entre comillas. Yo voy a ver solo lo que me aparece por pantalla. Entonces que pueda construirlo desde el código utilizando el constructor. A menos que tome esto, creo esto lo puedo borrar. Oh, no, no debería ser esto porque después no me voy a acordar cómo se hace. Esto lo puedo borrar, esto lo puedo... Tengo eso, tengo un int edad, tengo un int nombre con las cosas que ingresé, entonces aquí puedo crear un alumno A1 y con el constructor ponerle el nombre, coma, edad. Sí, sí, es más fácil, pero no estoy haciendo uso de los set,
pero los sets podría ocuparlos después solo para modificar. Sí, me sirve. Me debería hacer lo mismo. A ver, veamos. Ta, 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 ta. Esto no me sirve. Ingrese la edad del alumno, 33, ingrese el nombre del alumno, Carlos, y la edad del alumno, Carlos, 33. Sí, funciona con el mismo constructor. Y de hecho se ahorran un par de líneas. Así que sí, sí, funciona. Si quieren hacerlo así, ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Ahí está. Ah, que dentro de lo que hice recién, del constructor. O alguna otra cosa en específico. Ah, dale. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta sobre lo que acabamos de hacer? ¿O sobre la clase? ¿O sobre el taller? Sí, ahí, si quieren, es que yo voy a ocupar un archivo para probarlo en todos los programas, o sea, en todos los talleres que ustedes me entreguen, yo voy a ocupar el mismo archivo para ocupar los mismos datos y buscar los mismos errores. No lo voy a hacer según lo que la pinta que tenga. Todavía no creo ese archivo de como mi pseudo mini base de datos con las cosas que voy a ingresar y sacar del programa, pero se los puedo mandar cuando lo haga, que lo más probable es que lo tenga para el otro viernes. Se los puedo mandar y así ustedes pueden revisar su programa con los datos, con los mismos datos que yo voy a ocupar para revisar. ¿Ya? No tengo problema en hacer eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces voy a hacer eso. El otro viernes, porque lo voy a hacer durante la semana, el otro viernes voy a crear el archivo de prueba donde yo voy a tener los datos que yo voy a ir agregando en todos los programas y se los voy a pasar para que ustedes lo puedan revisar y hacer sus propias pruebas. ¿Ya? Ahí voy a especificar, por ejemplo, no sé, lo mismo que puse acá, de buscar caros siendo que ingresé Carlos. Voy a hacer algo similar, pero un poco más pesado para el programa, ¿ya? Entonces va a estar especificado dentro de eso mismo para que ustedes mismos vayan revisando los errores y traten de corregirlos. ¿Alguna otra duda, consulta? Esta es la última oportunidad. Para la prueba uno se va a ver. Y creo que lo tenía por acá. Campus Virtual CNCL. Campus Virtual UCNCL. Aquí, acceso a docentes. José. Estructura de datos. Aquí. Aquí. Programación en C++, punteros, listas enlazadas, complejidad de problemas o complejidad de algoritmos. Esos son los 4 puntos. Todavía nos falta ver complejidad y listas enlazadas. Punteros y programación en C es lo que vimos y lo que vieron en la ayudantía. Específicamente, lo más probable es que va a ser así. De programación en C van a ser preguntas de desarrollo. De punteros va a haber un problema que va a combinar programación en C, como lo que acabamos de ver acá, con punteros. Un problema chiquitito, no se van a demorar lo más probable más de 15 minutos si saben hacerlo en escribirlo. Después va a haber otro ejercicio con listas enlazadas, punteros y programación en C, con sintaxis, abstracción, herencia, bla, bla, bla. ¿Ya? Ese va a ser el ejercicio difícil de la prueba. Y complejidad de problemas, lo más probable es que esté junto con el ejercicio de punteros. ¿Ya? El primero, el que va a ser fácil. Porque la pregunta va a ser así. Necesitábamos que desarrollen una aplicación que haga tanto, 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 haciendo el uso de punteros.
¿Ya? Va a estar el ejercicio ahí. Ustedes lo van a realizar y después le decir, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la complejidad del problema? Especifique y algo por el estilo. Si es logarítmica, si es exponencial, si es complejidad n y así, por el estilo. Pero eso es algo que vamos a ver en clases que todavía no les explico bien. Y ahora sí, la última pregunta. Que ya son las 7:30. Todavía va a durar 1 hora y media nomás. Tienen 5 segundos para hacer la última pregunta. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Se acabaron las preguntas y se acabó la clase. El video lo voy a tratar de subir hoy día, ahora en la noche. El archivo, con lo que acabamos de ver, también lo voy a tratar de subir hoy día en la noche. Así que váyanse. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao.